Bendiciones, queridos hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora. Una vez más, les damos la bienvenida a este programa Alerta Final. Soy el misionero y evangelista Alfredo Castillo y estoy aquí siempre llevando este mensaje de esperanza a todo aquel que está interesado en saber más de la palabra de Dios. Le invito a que se una con nosotros, que se incorpore a este canal. Le invitamos a que nos esté sintonizando, que le traemos siempre nuevos mensajes. Y quería hacerle una invitación para que esté atento a las noticias que le voy a estar trayendo. Voy a estar dando un seminario sobre adicciones del alma, donde voy a estar tocando algunos temas sobre las epidemia espiritual, la epidemia espiritual y la pandemia espiritual, donde estaría tocando también la verborragia religiosa, la conjuntivitis alabancera, también el resfriado espiritual, parálisis vocal, todos estos temas bajo la dirección de la Biblia, la neumonía espiritual. También estaría tocando bajo el tema apostolitis aguda, profetisis aguda, son temas muy profundos. Los gedocidias, también estaría tocando lo que es la anorexia espiritual. Después de la anorexia, la tanorexia espiritual, que es tanorexia, la bulimia espiritual, muchas personas conocen esta área. También incluye ahí la vigorexia espiritual, ortorexia, la ludopatía. ¿Qué es ludopatía? Estaríamos enseñando todo esto. ¿Qué es cleptomanía? Estaríamos enseñando todo esto. También, ¿qué es pegopajía? Pegopajía, estaríamos enseñando estas enfermedades del alma. La alexitimia. ¿Qué es alexitimia? Que se está padeciendo mucho dentro de las congregaciones de todo esto. También el Clackberry. Estaría tocando el tema Clackberry. ¿Qué es el Clackberry? Las adicciones cosméticas y muchos temas más que voy a estar dando en este seminario. Así es de que si usted quiere apuntarse gratuitamente sin costo alguno, pues esté pendiente en donde pues vamos a estar llevando a cabo este seminario de esto, adicciones del alma, cómo liberarnos de adicciones del alma, tantas enfermedades que hay en el alma. Y nos vamos a profundizar en la ciencia bíblica. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque últimamente he estado viendo un analfabetismo bíblico y yo quisiera que las personas aprendan de la palabra de Dios. Jesús nos dio una enseñanza y nos dice que escudriñemos o indaguemos las escrituras porque os parece que en ellas encontramos la vida eterna. Así es de que esté pendiente y quiero dar lo mejor que Dios me ha dado. Quiero poner en práctica los estudios que Dios me ha dado, Él le ha permitido, los logros que Dios me ha dado para enseñar, para traer enseñanza a aquel que está con hambre espiritual, que quiere salir de aquel letargo espiritual, quiere salir de este letargo, este adormecimiento espiritual, que quiere salir de esto, esta epidemia que está surgiendo últimamente. Y cuando hablamos de epidemias, es un virus que se desarrolla en una cierta región o cierta iglesia. Luego la epidemia ya viene a desarrollarse nacionalmente. Luego le sigue la pandemia que es internacionalmente y estamos viendo ya
la expansión de las herejías y la apostasía. Lo que voy a hablar hoy se llama el virus del alma. Va a ser el tema al día de hoy. El virus del alma, y me gustaría que esté pendiente. ¿Por qué estamos hablando de esto? Dios, a través del apóstol Pablo, nos alerta del tiempo que estamos viviendo. Y Jesús también nos alertó. Así de que cuando ya conocemos la situación, entonces ya no hay nada más que hacer. Dice el profeta Isaías en el capítulo 5 y verso 13, menciona que el pueblo perece o pereció porque le faltó conocimiento. Y la falta de conocimiento hace caer a muchas personas. Muchas personas entran en un resfriado espiritual y terminan peor, con una pulmonía espiritual. Todos estos temas que voy a estar dando, basados en la Biblia y respaldados con los textos de la Escritura y también con los acontecimientos que estamos viendo hoy en día. Amigo y hermano que me está viendo en esta hora, necesitamos quizás un estirón de nuestras orejas para que reaccionemos y volvamos a la Biblia, a la doctrina primitiva. Preguntarnos qué hacían aquellos hombres. Hemos abandonado la pureza de la Escritura, pues en algunos países ya casi no se habla de la sana doctrina. Y aquí en este canal estamos para instruirte, para decirte la realidad, la verdad, porque también a nosotros se nos va a llamar a cuenta si no podemos decirle al pueblo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Hay mucho pueblo que carece de conocimiento bíblico y es necesario explicarle que entienda, dice la Escritura, hasta que todos sean enseñados por la palabra de Dios. Y me temo que hay mucho pueblo que desconoce de la palabra de Dios. Incluso algunos de la fe. Por eso Jesús dijo algo en Lucas 18 y verso 8, si mi memoria no me falla. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hace una pregunta, ¿encontrará fe en la tierra? Es la pregunta que Jesús hizo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará o hallará fe en la tierra? ¿Por qué él hizo esta pregunta? Porque él sabía los acontecimientos, lo que está sucediendo. Él sabía y nos adelantó para que estemos preparados. Bueno, vamos entonces a la Escritura, a ver qué nos dice Jesús en el libro de San Juan. San Juan capítulo 8, verso 31 en adelante, voy a estar meditando para tocar el tema, el virus del alma. El virus de las emociones, el virus que está atacando y no nos deja triunfar, no nos deja avanzar, porque hay un virus que está atacando el área espiritual y debemos de decodificar y entender y salir de esto y volvernos a la Biblia, volvernos a la doctrina de la iglesia primitiva. ¿Qué hacían aquellos hombres de la iglesia primitiva?
que predicaban aquellos hombres de la iglesia primitiva. Ahora vemos cómo se predica el día de hoy. ¿Qué está sucediendo? Es porque estamos entrando a la recta final. Quizás a muchos no les gusta que se les hable fuerte, pero el área escatológica es así. El área escatológica es fuerte y dice sus razones. Eso dice Proverbios capítulo 1. Dice que la sabiduría clama por las calles y da sus razones. Y dice la verdad. Porque por la verdad es que Cristo fue a la cruz. Vámonos a la Biblia que dice San Juan, capítulo 8 y verso 31. Jesús tuvo un encuentro con algunos hombres y vamos a ver qué es lo que sucede, qué les dijo él. Dijo entonces Jesús a los judíos. Tuvo un encuentro con un grupo de judíos que habían creído en él. Había gente en aquel tiempo que creyeron en Jesús. No todos los judíos lo negaron. Hubo gente que creyó en Jesús. Y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, oiga lo que él dice, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero ¿qué está sucediendo el día de hoy en estos tiempos? Jesús habla con estos judíos y les dice a los que habían creído, porque mucha gente cree por un tiempo, pero el enemigo viene y les echa a perder o se arruina lo que ellos han creído. Por eso él da la parábola de la semilla que fue sembrada y hubieron diferentes clases en donde cayó de tierras, en diferentes tierras. Ahora la pregunta viene, ¿qué clase de tierra tú eres? ¿Eres tierra del camino? ¿Eres tierra de espinos o tierra de pedregales? Esas tierras no son buenas, pero hay una buena tierra. La semilla cayó en buena tierra. Y ojalá que esta semilla esté cayendo en buena tierra, que tú seas buena tierra. Acordémonos que nosotros somos tierra. Somos hechos de tierra. No podemos negarlo, la Biblia así lo dice. El primer hombre fue hecho de barro, de tierra. Y de ahí seguimos nosotros, los varones. Pues afortunadamente las hembras ya no son hechas de tierra, así que son hechas de carne, de la costilla del hombre. Por eso el hombre es un poco rudo, como dijo el apóstol Pablo. Él menciona una palabra y dice tosco, que quiere decir rudo. El apóstol Pablo dice esto porque el hombre siempre es más difícil. Ojalá que la palabra haga impacto. Por eso predicamos la palabra fuerte, porque el hombre necesita palabra fuerte. Al hombre se le necesita darle una palabra fuerte para que se quebrante, conforme, digo, la Biblia, sin salirnos del patrón bíblico. Bueno, volviendo entonces a las Sagradas Escrituras, Jesús les dice, si permanecen en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero ¿qué está sucediendo hoy en día? Mucha gente ya no está permaneciendo en la palabra. Mucha gente ya no está predicando en la palabra. Ahora me preocupa las nuevas generaciones. Ya se avergüenzan de llevar una Biblia bajo el brazo. Y esto duele decirlo. Porque ahora dentro de muchas congregaciones modernas ya no se lleva Biblia,
sino que se lleva un teléfono o una tableta. Y no quiero decir que la gente se modernice, pero se nos dejó una escritura. Desde el inicio no dice que se nos dejó una tableta o un teléfono, dice las escrituras. Pero estamos abandonando esto. Ojalá que este mensaje llegue al fondo de tu corazón. Jesús le dice entonces, y conoceréis la verdad. Primero le dice que si permanece en la palabra, permaneciendo en la palabra va a conocer la verdad, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. La verdad trae libertad. Había una confusión entonces con el pueblo judío, porque ellos nada más tomaban en cuenta la esclavitud física. Y ahí donde he sacado el tema, el virus del alma. Ellos no entendían la esclavitud espiritual. Ahora viene y ellos responden a Jesús una plática que tuvieron y le respondieron, dice la Escritura, linaje de Abraham somos. Ellos se creían libres en todo, pero se les había olvidado la esclavitud que habían tenido anteriormente sus padres, esclavitud física y esclavitud también de pecado. Ahora bien, Jesús tiene un encuentro y les dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Cuando dice de cierto se comparte ya en doctrina, porque ya doble vez lo menciona. Cuando le dice de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado viene a ser esclavo del pecado. Es el virus que está dentro del alma. Hay un virus en nuestras emociones que necesitamos extraerlo. ¿Cómo entonces vamos a extraer este virus de pecado de nuestra alma o de nuestras emociones? ¿Por qué mucha gente está volviendo a los antiguos rudimentos? ¿Por qué mucha gente se está volviendo a la ley? Están ignorando el nuevo pacto que Jesús hizo en la cruz cuando Él derramó su sangre para quitar la esclavitud espiritual, la esclavitud del pecado. Y mucha gente está regresando, rechazando entonces la palabra de Dios. Cuando Jesús alertó y dijo, si permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente sus discípulos. Pero ¿qué pasa entonces con aquellos que poco a poco el cáncer espiritual va llegando en la persona y se van alejando de la palabra de Dios? ¿Por qué, como dijo el apóstol Pablo, empezaron en el espíritu y han terminado en la carne? El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Gálatas, de Galacia, ¿qué os fascinó? ¿Qué pasó con ustedes? Habiendo empezado en el espíritu, ¿por qué ahora están terminando en la carne? Esta es la causa por la cual el Señor me ha motivado a dar este seminario sobre qué es
anorexia espiritual, bulimia espiritual, anorexia espiritual. Y vamos a desarrollar esos temas, son muy amplios, porque es necesario que la gente despierte y se dé cuenta la condición en que estamos. ¿Cuál es nuestra condición espiritual? Oímos de mensajes, oímos tantos mensajes, oímos tanta clase de música, pero ¿qué nos están dando? ¿Será que nos estamos edificando? ¿Por qué seguimos lo mismo? ¿Por qué no hay un crecimiento? ¿Por qué la gente se vuelve a la ley? La ley del antiguo pacto estaba reglamentada por 613 estatutos. Entre los 613 estatutos, decretos y mandamientos, allí encontramos los 10 mandamientos y los 603 estatutos y decretos que fueron dados al pueblo, y ninguno pudo cumplir todos estos decretos, mandamientos y ordenanzas. Hubieron 365 que eran maldiciones en el Antiguo Testamento, o consecuencias por violar o no cumplir la ley. 365 maldiciones por no cumplir la ley o por la violación de la ley. Y revisando las Escrituras, ninguno pudo o puede cumplir la ley. Es la causa por la cual Jesús vino a esta tierra. Si alguno hubiese cumplido la ley, entonces en vano hubiese venido Jesús. Quiero llevarle al libro de San Juan, regresando un poquito. San Juan capítulo 1, verso 17. Dice la palabra de Dios. Acuérdense que dice que si permanecéis en mi palabra, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia vino por medio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué nos estamos volviendo a los antiguos rudimentos? ¿Por qué está surgiendo tanta secta? ¿Por qué no escudriñamos la palabra de Dios? La ley fue dada a Moisés en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20, donde se le dio la ley a causa del pecado. Se le da la ley a Moisés a causa del pecado, porque el pueblo se había desenfrenado, y para detenerlo viene la ley, para que se sometieran y hubiera una regeneración del pueblo. Pero ¿qué sucede? Que no cumplieron la ley, violaron la ley, violentaron la ley, no pudieron cumplir la ley. Entonces, Dios tenía un plan para la humanidad. Dios tenía un plan. Siempre Dios tiene preparado un plan que no va a fallar.
Tenía el plan A y tenía el plan B. El plan A venía por el primer hombre, Adán, a la tierra, el cual no duró mucho tiempo en fallar. A la primera, el enemigo los tumbó. No resistieron. Desde allí, de la caída del hombre y la expulsión del hombre, viene entonces una maldición por el pecado. Y esa maldición vino recorriendo la tierra, esperando a ver si había alguno en la tierra que pueda, alguno siquiera que pudiera por su justicia librar la tierra. Por eso Dios le habla a Jeremías y lo manda a recorrer las calles de Jerusalén. Quiero llevarle la Biblia para que entendamos, porque me gusta darle Biblia, escritura, porque nos dice la Biblia si permanecemos en su palabra. Dios le habla a Jeremías. Jeremías capítulo 5, verso 1 en adelante. Y le dice a Jeremías, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora. Y Dios lo manda a recorrer las calles de Jerusalén. Era el lugar de aglomeramiento de personas. E informaos. Tenía que informar, hacer un informe Jeremías de lo que iba a ver. Buscad entre sus plazas a ver si halláis hombre. Entre todas las plazas, a ver si había un hombre. Si hay alguno que haga justicia, una nada más persona que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Dios entonces manda a Jeremías a buscar por las calles, a ver si encuentra a una persona que haga justicia. Pero Jeremías recorre las calles, recorre los lugares de aglomeramiento de personas, recorre las puertas de la ciudad donde entraban las personas. Y el informe que Jeremías da es desalentador. Porque Jeremías se conecta con Ezequiel. Quiero llevarle a Ezequiel capítulo 22. Cómo viene fluyendo la palabra. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Me gusta darle Biblia. Me gusta que usted aprenda. Me gusta que usted esté atento a la palabra. Eso dice la Biblia, estar atentos a la palabra. Ahora le toca a Ezequiel. Cómo los profetas se conectan. Una profecía da la respuesta de otra profecía. Los que les gusta estudiar la escatología se dan cuenta que una profecía da la respuesta de otra profecía. Ahora vamos a ver la respuesta que nos da Ezequiel a la petición que Dios le hace a Jeremías. Y le dice, Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. A lamentable situación. Esto es la situación del ser humano sin Cristo. Y Dios envía a Jeremías a buscar un hombre justo en la tierra.
y no encontró un justo en la tierra. Después de todo este tiempo, un análisis, Dios hace un análisis al hombre, la condición del hombre, una condición caída del hombre, para restaurarlo. Ahora, lamentablemente, digo lamentable porque Ezequiel también da su informe y dice que buscó a un hombre que hiciese o que se pusiese en medio de la tierra, porque había una sentencia de destrucción, y alguien que por su justicia pudiese detener la ira de Dios. Alguien que por su justicia pudiese detener la ira de Dios. Pero lamentablemente todos los seres humanos están manchados en el pecado. Solamente hay una solución que la vamos a dar más adelante. Hay una solución únicamente. Y vemos cómo Jesús, bueno, como no se encontró un hombre, no se encontró a nadie, ahora dice, yo voy, Padre, yo voy a rescatar a la humanidad. Voy a rescatar a los que están perdidos. No pudieron cumplir la ley. Los 613 estatutos, decretos y mandamientos. Si usted estudia el Pentateuco, tiene que saber todo esto. No se pudo cumplir. 365 maldiciones por no cumplir la ley. Una maldición diaria. Y me temo que nadie puede cumplir la ley. Por eso dice que Cristo nos redimió de la maldición que venía. Es necesario, amigo y amiga que me está viendo, es necesario que reconozcamos quién es el que nos vino a sacar de esa esclavitud. Antes de continuar, vuelvo a la escritura a leerles otra vez. Y dice San Juan 8:35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, hablando Jesús. Sé que sois descendientes de Abraham, le dice. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesús, diciéndoles entonces, haciéndoles entender que estaban esclavos del pecado. Ellos rehúsan y dicen que hijos de Abraham, pero se les olvidó que habían estado esclavos en Egipto por tantos años. En la Biblia encontramos dos versiones. Mucha gente se confunde ahí, pero eso es, en un estudio se da la otra versión. ¿Por qué hay dos versiones? Y las dos son correctas. Las dos son correctas. Entonces, ellos dicen que son hijos de Abraham y por lo tanto no son esclavos.
Y si no hubiesen sido esclavos físicos, de todas maneras, esclavos del pecado. La esclavitud del pecado. Estamos predicando bajo el tema virus del alma, el virus de las emociones. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué seguimos lo mismo? ¿Por qué no hay un crecimiento? Porque no escuchamos la palabra de Dios. ¿Por qué últimamente se está hablando de herejías? ¿Pero qué es una herejía? Es una creencia a la que se llega por una misma persona, o la creencia de uno mismo, lo que se le conoce como eisegesis en la teología. Eisegesis, que es la interpretación personal que no es correcta. Debemos de estar bien fundamentados en la palabra, bien fundamentados en la escritura. Yo tengo más de 30 años de estudiar las escrituras. Y aún así me encuentro con párrafos un poco difíciles de entender, que he pasado una noche escudriñando únicamente un versículo de la Biblia, para poder decodificar y no caer en estas herejías, porque la herejía es la puerta de la apostasía. La herejía es aquel hombre que hace sus propios dogmas, aquel hombre que hace su propia interpretación sin tener ninguna preparación, vemos hoy en día, y es la causa de la caída del hombre. Vemos la recomendación de Jesús. La recomendación de Jesús dijo: escudriñen las escrituras, indaguen las escrituras, porque os parece que en ellas tienen la vida eterna. Y hay personas, y lo digo con sinceridad, que hay personas que dicen ser cristianos, pero si les preguntamos, muéstrame su escritura, su Biblia, la tienen nuevecita. ¿Por qué? Y no es que la acaban de comprar, ya la han comprado hace mucho tiempo, pero solamente la leen cuando se va a predicar en la iglesia. Y en su casa no apartan un tiempo para escudriñar las escrituras. Yo me acuesto anoche estudiando las escrituras y me levanto muy temprano en la mañana a estudiar las escrituras, porque a Dios le tenemos que dar las primicias del tiempo. La primera hora tenemos que dársela a Dios en agradecimiento de la salvación, de lo que Él hizo, porque estábamos destinados para ir a una condenación eterna. Y Él, en su benevolencia, como creador de la humanidad, dijo: no es posible que los seres humanos se vayan a un lugar de castigo. Y voy a proponer un plan de salvación, porque vimos en Jeremías capítulo 5, verso 1 en adelante, donde Dios lo envía a recorrer las calles. Imagínense buscando un hombre justo, alguien que haga justicia, pero no hay un hombre justo, no hay una mujer justa. Estamos con una deuda ante Dios. Estamos con una gran deuda y no podemos pagarla jamás.
Jamás, jamás, jamás podemos pagar esa deuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay una amnistía. Yo recuerdo hace algunos años, un presidente de los Estados Unidos decidió dar una amnistía para miles y miles de personas que estaban acá. Habían personas que habían cometido sus errores, claro. Pero personas que se regeneraron y pidieron perdón. Pidieron un perdón y se los dieron y les dieron documentos para hacerlos legales en este país. Hubo ese tiempo de amnistía y recuerdo que era mucha la gente que estaba arreglando documentos. Eran colas de personas arreglando sus documentos. Y yo recuerdo que les dieron la bienvenida. Cuando yo me hice ciudadano, recuerdo que fui a la corte y un juez nos da la bienvenida y nos hace ciudadanos americanos. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando el Señor venga, va a pasar una revisión en los libros. Si nos vemos allá en Apocalipsis al final, dice, y los libros fueron abiertos. Hay libros de registro. La pregunta, si tu nombre estará en el libro de la vida. Porque cuando uno viaja a otro país, al entrar por las fronteras, revisan su nombre y ven que allá aparecen las computadoras y le dicen bienvenido. Pues el Padre también así nos va a decir a los que aparecemos en el libro de la vida: bienvenidos. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Oh, qué bienvenida más hermosa. Qué bienvenida más agradable que nos va a dar. Pero lamentablemente hay otro camino. Hay dos caminos. Hay un camino que nos lleva hacia el cielo, la vida eterna, y el camino que lleva a la perdición. Y me temo que todos aquellos que están desviándose de la palabra ya van por ese camino de perdición. Por eso Jesús dijo en la lectura: si permanecéis en mí y yo en vosotros, seréis mis discípulos. Pero ¿qué de aquellas personas que dicen que cuando uno acepta a Cristo, ya es salvo para toda la vida? Pero entonces, ¿en dónde dejamos esta porción de la Escritura donde dice: separaos de mí o apartaos de mí, nada podéis hacer? Entonces, ¿en dónde? ¿Qué explicación le damos a la gente? Y yo tengo que decirle que si nos separamos de Cristo, si caemos de la gracia, estamos en el estado de coma, o hemos caído en una pulmonía espiritual, y es urgente que volvamos nuevamente. Él está haciendo un llamado. ¿Por qué? ¿Por qué en los últimos tiempos están surgiendo hombres con una palabra muy fuerte? ¿Se recuerdan cuando Jesús empezó el ministerio? Se levantó un hombre llamado Juan el Bautista. Y le digo
Bautista, porque él bautizaba por ahí, por eso sale el nombre de Bautista. Si usted no lo sabía, él bautizaba y por eso le ponen el nombre de Bautista. Pero surge un hombre predicando la palabra muy fuerte, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y decía, el hacha está puesta en el árbol. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Refiriéndose a las personas, todo aquel que no dé buen fruto, tienes que dar fruto. Si no, estás en un grave peligro. Estamos en el tiempo. Estamos en los últimos tiempos donde hombres han dejado la sana doctrina, la enseñanza de Jesús. Cuando Jesús habla, mi enseñanza no es mía, sino que el Padre. ¿Por qué entonces estamos abandonando la enseñanza bíblica? Vemos que ya en muchas congregaciones ya no hay enseñanza, ya no hay escuelas, ya no hay discipulado. El abandono de la fe. Vemos en Europa el abandono de los grandes templos. La gente apartándose de la fe. Por eso dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Por eso mismo, porque hay un apartamiento, las personas están apartando de la fe. Como predicador de la palabra de Dios, predico fuerte, sí, porque es la instrucción que he recibido de mi Padre. Predicar la palabra, no salirme, ir en el camino cristocéntrico, diciendo la verdad, el tiempo que estamos viviendo. Un despertamiento del enemigo, donde la iglesia se está descuidando y tiene que reaccionar. Alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que levantarse y decir, hasta aquí, ahora me levanto, me levantaré, como dijo aquel joven cuando se fue de su cobertura, de la cobertura del Padre. Claro, las personas se van por su propia voluntad. Nadie los puede correr. A este joven el Padre no lo sacó de la casa. Es más, el joven cometió un grave pecado con pedirle herencia. Porque el hecho de pedirle herencia estaba diciendo, Padre, muérete ya. Y el Padre tan amoroso, que en esta parábola es la parábola más tierna que encontramos en la Biblia, donde el Padre amoroso permitió que se fuera así, para que se diera cuenta lo que se sufre afuera. Yo sé que a alguien está hablando el Señor y le está doliendo. Lo que duele estar fuera de la iglesia, porque muchos se salen de la iglesia. Y cuando se salen de la iglesia, empieza el enemigo a ensuciarlos y empiezan a caer en el pecado. Cuando se está endureciendo, viene la prueba porque ya no hay cobertura de Dios. El enemigo entonces lo destruye. Cuando la persona ya está destruida, entonces quiere volver. Pero ya ha sufrido. Ahora yo digo esto. ¿Por qué regresar a la iglesia herido? ¿Por qué volver al camino de Dios con una herida? No solamente en el cuerpo, también en el alma.
¿Por qué salirnos de la cobertura? Si aquí dice, separados de mí, nada podéis hacer. Lo leímos en San Juan. Entonces, ¿por qué tanta gente está cayendo? Porque le faltó sabiduría. Quizás muchas personas no era la intención. Porque quiero decirle esto. ¿Por qué fracasan las personas? Nadie planifica caer. Nadie planifica que va a tener un accidente. Nadie planifica su derrota. Fracasan porque no planificaron antes. O sea, vuelvo y digo, no planificaron caer en el error, sino que cayeron por no planificar. ¿Cuáles son mis decisiones? ¿Cuál es mi decisión? ¿Por qué entonces caen las personas? Porque han tomado una mala decisión. El joven de la parábola del hijo pródigo tomó una mala decisión en irse al mundial o al mundo, unirse con los pecadores. Pero los de afuera lo acabaron. Él, con el dinero de la herencia que le dio su padre, se fue a gastarlo por todas partes. Ya puede imaginarse usted en los lugares donde anduvo para gastarse todo este dinero. Ahora las consecuencias de la desobediencia se van a pagar. Ahora él está pagando, el joven, las consecuencias. Hubo una escasez, una gran hambre, dice la Biblia. Y en la escasez le faltó todo. Y quiero decirte que en la escasez no hay amigos. Los amigos están cuando tenemos dinero. Pero cuando ya no hay dinero nos abandonan. Te lo digo por experiencia, ya me pasó a mí. Cuando yo sufrí, estuve en coma, estuve internado por 2 operaciones a mi corazón. Tenía buen trabajo, sí, tenía muy buen trabajo. También tenía muy buenos amigos. Pero cuando ya me pasó esto, los amigos empezaron a retirarse porque ya no había dinero para invitarlos a comer. Y ya me di cuenta la realidad de los seres humanos. Así le pasó a este joven cuando se acabó lo que tenía. Entonces dijo, ¿y ahora qué hago? No sabía un oficio porque estaba bien en casa. Allí él mandaba, ahí no era esclavo, allí era jefe. No tenía oficios. Lo único que tuvo que hacer ir a apacentar cerdos o puerquitos, donde para un judío era abominable apacentar cerdos. Ahora pagando las consecuencias. Te hago una pregunta. Si tú ya caíste en ese error, hay que reaccionar. Este joven fue inteligente. Reaccionó. En casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre. En la casa de Dios hay mucho pan, hay alimento espiritual. Aquí en la iglesia hay alimento espiritual. Aquí no falta el alimento espiritual. Vuelve a casa. Si ya caíste, regresa a casa. El joven reaccionó y volvió a casa. Y el padre, como estaba haciendo una representación de nuestro Dios, lo recibe, así como llegó, con olor a puerco, sin zapatos. Por eso el padre le dio ropa nueva, zapatos nuevos, vestidura nueva, anillo de bienvenida, que el anillo simboliza el sello de Dios o el Espíritu Santo.
la nueva vestidura, vestiduras blancas, todo nuevo. Si nos vamos a Zacarías, al sumo sacerdote, le cambian la vestidura. Amigos, si te has retirado de la iglesia, es tiempo de volver. No dejes pasar la oportunidad. Estamos en tiempos peligrosos. Vuelve a casa de Dios. Ya estoy por terminar este programa. Pero yo no quiero irme sin antes darte la solución. En San Juan capítulo 1, verso 7, en primera de Juan capítulo 1, verso 7, dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahí está la solución del problema. La solución para este virus del alma está en la sangre de Jesús. Ahora yo te hago una pregunta. Como ministro del Evangelio, necesito hacerte una pregunta. Si voluntariamente quieres recibir a Cristo, entonces repite conmigo estas palabras y di: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Renuncio al pecado, renuncio a la maldad. Perdóneme, Señor. Recíbame como su hijo o su hija y yo le recibo como el Salvador de mi alma. Borra mis rebeliones. Y le pido que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida para poder entrar a las puertas del cielo. Si has hecho esta oración, así tan simple, estoy seguro que Él te perdonó. Y Él te recibe en sus brazos. Y si has caído de la gracia, vuelve inmediatamente, regresa y reconcíliate con Dios. Así es de que, bueno, he predicado la palabra, espero que la hayas recibido. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y te espero en el próximo programa. Bendiciones.